Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Me pueden dar una señal a ver si es que me escuchan bien? Estoy leyendo sus comentarios. Eh, Getsiba Arias Ramírez, la tenemos aquí conectada. William Mesa, desde Huancayo. Luz Agalum, Gustavo Manosalva. Perfecto, ya estamos. Cristian Chacón nos dice si se escucha. Kiara Cruz, sí, perfecto, excelente. Entonces, vamos comenzando con nuestro webinar siendo las 8:02. Rocío Hinojosa dice presente, excelente. Muy bien. Martín Rimari, excelente. Ah, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, vamos a comenzar nuestro webinar del día de hoy. Vamos a seguir hablando de negocios que podemos empezar a hacer desde casa. Y el día de hoy nos toca hablar de un cortador o grabador láser, qué clase de negocios puedo hacer, en qué puedo incursionar con una máquina de este tipo, qué implica tener una máquina de este tipo, en qué consiste, cuál es la tecnología. Entonces vamos a aprender el día de hoy de todo un poco respecto a lo que es el corte y grabado con láser. Muy bien, entonces vamos a dar por iniciado nuestro webinar del día de hoy. Si es que por casualidad quiero tener más ideas sobre otros negocios que se puedan hacer desde casa, el resto de webinars que ya hemos dado se encuentran en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, así que no se olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a nuestra página y seguir así toda la serie de videos que venimos dando todas las semanas. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a comenzar hablando de ¿qué es un cortador o grabador láser? Muy bien. La cortadora o grabadora CNC láser son máquinas que llevan a cabo la función de corte, es decir, nos sirve para hacer figuras, hacer, valga la redundancia, cortes a través de la tecnología del halo de luz láser. Esto es un haz de luz que está amplificado, tiene muchísima potencia y temperatura. Existen distintos tipos de fuentes de láser, pero la más utilizada, la más común, la más comercial son los láseres de CO2 o dióxido de carbono. La razón que sean tan comerciales es número uno por su potencia y la gran gama de materiales que puede cortar y especialmente el costo. Es una máquina bastante económica. ¿Cómo funcionan las máquinas láser? Muy bien. Primero vamos a definir qué significa la palabra láser. Láser es una palabra en inglés que en verdad es un conjunto de palabras que se lee en inglés Light Amplification by Simulated Emission of Radiation. ¿Qué significó esto? Sonó a Burger King. Más o menos significa esto. Es amplificación de luz simulada a través de la emisión de radiación, o estimulada, perdón, a través de la emisión de radiación. Entonces, el láser, propiamente dicho, se genera por la acción de la energía eléctrica que atraviesa un tubo de vidrio que genera un haz de luz especial. Esa es la manera más fácil que podemos definir un láser. Ahora, el tubo que genera esta luz especial está sellado y está lleno de una mezcla de CO2 o dióxido de carbono y otros tantos gases más. Y se trata de un láser de libre mantenimiento, es decir, este tubo no se recarga, no hay manera de recargarlo de gas, simplemente se acaba el tubo y se cambia por un tubo nuevo. En pocas palabras, es similar a la luz fluorescente que conocemos, estos tubos fluorescentes que al inyectarles energía eléctrica se encienden. Bueno, es algo similar. Muy bien. En las tres figuras que vemos acá en la diapositiva, podemos apreciar cómo funciona una linterna con luces de varios colores, luz blanca, que normalmente se descompone en muchos colores de acuerdo a la frecuencia de onda, y se disparan más o menos enfocadas hacia un lugar. Un foco igual suelta toda esta cantidad distinta de luces de colores que unidas nos dan el color blanco de manera multidireccional, mientras que un
láser, como vemos en la última figura de la diapositiva, son ondas electromagnéticas que están muy bien alineadas, todas tienen la misma amplitud de onda, es monocromática y está muy condensada, por lo que genera mucho calor y tiene mucha potencia de corte. A ver, me están diciendo por ahí que no se escucha bien. Luis Ángel, a ver, trata de subirle el volumen a tu video porque el resto de personas que nos están acompañando nos indican que se escucha bastante bien. Muy bien, seguimos avanzando entonces. ¿Cuál es el principio Flying Optic sobre el cual se rigen todas las máquinas de corte láser? El principio es el siguiente, que siendo esta onda, esta luz bastante prolongada, lo que se trata es que, debido a que se encuentra en el espectro electromagnético infrarrojo, es decir, ya no es visible por el ojo humano y tiene una carga muy alta de temperatura, se considera como un haz de energía caliente. Y debido a sus propiedades, que están bastante alineadas y prácticamente paralelas, yo puedo hacerla rebotar a través de espejos que están alineados a 90 grados y de esa manera dirigirlo hacia un proyector flotante que se va a mover por toda una mesa de corte que me va a permitir cortar o grabar una gran superficie. Muy bien. A ver, Luz Adalum dice, yo escucho bien, perfecto, excelente. Seguimos avanzando. Ahora, este es más o menos el recorrido del láser. Muy bien, acá vemos la figurita que estoy señalando con el cursor. Esto es lo que vendría a ser la fuente eléctrica, es decir, la electricidad que va enchufada a la pared entra a esa fuente. Esta fuente dirige la energía eléctrica al tubo láser. El tubo de CO2 genera el rayo láser. Este láser se dispara y se refleja a través de espejos en 90 grados. Y una vez que llega al final, o a la tobera o a la boquilla de disparo, se amplifica a través de un lente. Más o menos funciona de la misma manera como los lentes oculares para la gente que no puede ver bien de lejos o de cerca. El rayo de luz ingresa, el rayo láser ingresa a este lente y se condensa de una forma muy fina. Entonces, todo el calor y potencia que tenía el haz de luz del láser se condensa al final y nos da un punto muy, muy fino que genera el corte. Muy bien, seguimos avanzando. Ahora, ¿cuál es el proceso de corte? Si yo me pongo a cortar cosas con láser, el láser prácticamente lo que hace es derretir el sustrato que estoy cortando. Entonces, esto genera residuos y para poder reducir los residuos de material fundido que se generan en la ranura de corte, necesitamos alimentar la boquilla con un sistema de aire comprimido. Es decir, es como si tuviera alguien quemando y soplando. ¿Ok? Necesito una fuerte presión de aire para poder eliminar toda esa basurilla, merma que se queda en la ranura del corte. Entonces, además de la corriente de aire limpio, enfría la superficie y evita que se derrita el material, ya que está siendo atacado por una temperatura muy alta, y contribuye a una mejor calidad en el corte, al mismo tiempo que mantiene la zona óptica del láser libre de polvo. Muy bien, entonces por eso es importante el inyectar aire frío dentro de la boquilla del láser. Muy bien, si tienen alguna pregunta o estoy avanzando muy rápido, por favor, con toda confianza, me mandan la pregunta. Yo estoy leyendo aquí todas las consultas que nos hagan, gracias a las 49 personas que están conectadas con nosotros en este momento. Entonces, el proceso de corte es así. Ahí ya llegó el láser al final. Tenemos en esta zona el lente, se condensa y ataca el material que estamos cortando. Muy bien. Entonces, en el punto número 1 vemos la alimentación del aire comprimido. Por acá ingresa el aire y el aire sopla a los lados del láser. Muy bien. El número 2 es la boquilla de corte, que normalmente es una boquilla de cobre por donde sale disparado el láser. Número 3, este de acá, es la distancia de corte o la distancia de trabajo. Es decir, la altura que yo le voy a dar desde la boquilla hasta el material que voy a cortar. El número 5 son las emisiones como escoria, la basura o el material fundido que bota el cañón láser. El punto número 6 son ya los residuos granulados
que esto normalmente caen a través de una mesa en forma de panal de abeja y se reciclan o se aglomeran en un tray de recolección y luego esto se limpia y se bota. Muy bien. El número 7, estas ondas en forma de S son típicas de un corte láser. Si yo veo un acrílico cortado por láser, yo voy a identificar claramente estas marcas o estrías en forma de S que genera el láser al avanzar. Muy bien. El número 7 son las ondas, ya las mencioné. El número 8 viene a ser toda la zona que se afecta por el calor, comenzando desde la zona por la que se ataca y la manera en la que se disipa el calor y agrede la superficie del material que yo estoy cortando. Y número 9 es el ancho de corte o el ancho de la ranura que genera el láser al pasar. Muy bien. Entonces, este es el proceso común del corte. CPEIRL, buenas tardes, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta capacitación y en este webinar para aprender más sobre el corte láser. Ahora, ¿qué emisiones genera el corte láser? En la descomposición térmica hasta temperaturas de aproximadamente 1000 grados centígrados es sumamente alto y si yo meto la mano en el láser, obviamente que me voy a quemar, es muy peligroso. Esta alta temperatura o la pirólisis, que es la descomposición térmica de un material, lo que se origina principalmente son aerosoles o partículas finas de polvo y humo o gases, y estos van a depender del material que yo estoy cortando. Entonces, si yo corto, por ejemplo, a un material, madera, la madera se descompone más rápidamente en carbón, simplemente, y lo que voy a empezar a ver es salir humo de carbono. Pero si yo corto acrílico, los gases que voy a emitir ya tienen una combinación de los polímeros que forman el acrílico. Entonces, esto representa un peligro para la salud, especialmente si es que lo inhalo. ¿Qué tipo de materiales se pueden utilizar? Pregunta Raquel. ¿Qué espesor y en qué formato tiene o si tiene un tamaño especial? Perfecto. Raquel, eso lo vamos a ver más adelante, no te preocupes, es parte de nuestra presentación, quédate enganchada. Ani Noel, bienvenida. Muy bien. Entonces, las emisiones resultantes, ya sea las que salen por encima o por debajo del material, se deben de evacuar correctamente y constantemente. Entonces, cuando yo cierro una máquina láser, prácticamente estoy sellando la cámara de corte para que el extractor, que vemos acá la figura de un extractor de aire que viene incluido en la máquina, pueda atrapar todos los gases, sacarlos y llevarlos a través de un sistema de ductos afuera de mi local de trabajo. En algunos casos es necesario inclusive filtrar los gases que yo estoy botando al medio ambiente para no contaminar inclusive el medio ambiente. Entonces, ¿qué carácter? Ahora que ya sabemos básicamente cómo funciona el corte láser, ¿qué características tiene esta máquina? La Laser Corbus SF1390i. Justamente respondiendo y ayudando un poco a la pregunta de Raquel. Para comenzar, tiene una potencia de 150 watts, que es una muy buena potencia, una potencia bastante comercial que me va a permitir abarcar una gran cantidad de materiales. Roberto, gracias por la invitación, nos dice, gracias a ti por acompañarnos. Y el tamaño de mesa de esta máquina es de 1,30 m por 90 centímetros. Esa es el área de trabajo. Entonces, si yo tengo un material más grande que eso, yo necesito cortarlo, prepararlo para poder cargarlo en mi mesa de corte. ¿Qué tipo de instalación eléctrica necesito en mi taller de trabajo? Walter Waquisto, perfecto. Vamos a llegar a ese punto, Walter. Quédate con nosotros conectados. Ya somos 58, vamos a llegar a eso, no te preocupes. De arranque, cuando hablamos de 150 watts, no es que la máquina consuma 150 watts, no, no, no. El tubo láser tiene una potencia de 150 watts. Es más o menos como hablar de los fluorescentes, de los tubos fluorescentes y de qué potencia tiene o qué potencia tiene un foco. Muy bien. Ahora, ¿qué materiales puedo cortar o grabar? Ahí ya respondiendo un poco más la pregunta de Raquel.
Puedo cortar o grabar acrílico, MDF, textiles, aluminio, etcétera. La cantidad de aplicaciones, nuevamente, como en la mayoría de maquinaria de nuestros negocios, la cantidad de aplicaciones terminan estando limitadas por la imaginación de la persona que está operando el equipo. ¿Cuál es la diferencia con una potencia de 80 y una potencia de 150 watts? Muy bien, Patricia, los watts lo que nos dicen es la intensidad y la capacidad del corte. Más o menos, si hago una alegoría, vamos a hablar de acrílico. Por ejemplo, cada 10 watts es aproximadamente 1 milímetro de acrílico que yo sería capaz de cortar en una pasada. Entonces, con una máquina de 80 watts podré máximo un acrílico de unos 8 milímetros, más o menos. Entonces, si tengo una máquina de 150 watts, podría cortar un acrílico de hasta 15 milímetros. Esto nos ayuda a que pueda explicarte de mejor manera cuál es la diferencia entre las potencias. Si yo lo comparo con un foco, mientras más watts, más iluminación o más lúmenes voy a obtener de un foco. En este caso, mientras más watts yo tenga de un tubo, voy a obtener más potencia de corte. Muy bien. Manuel Sarabia, ¿con qué software trabaja el equipo? Perfecto, vamos a llegar a eso, no te preocupes. Luciana, buenas noches. Luciano, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, entonces, decíamos qué cosas puedo cortar o grabar. Por ejemplo, el láser se usa muchísimo en el negocio de el merchandising para grabar piezas metálicas como los USBs que estamos viendo ahí, las maderas, USBs o posavasos de madera. Puedo grabar o cortar textiles. Ahí puse un ejemplo de una casaca de mezclilla de jean grabado con láser. Por ejemplo, existen elementos metálicos como los que estamos viendo acá que vienen pintados de un color para que el láser solamente retire la capa de pintura y quede grabado lo que nosotros querramos, ¿no? Es verdad que una de 80 watts, me imagino que es tu pregunta, graba cosas más finas. No, Patricia, eso no es verdad. La finura del láser de lo que va a depender es del lente y la capacidad de la máquina. Mientras que la máquina tenga un enfoque correcto y la distancia sea correcta al material, yo voy a lograr un grabado o un corte más fino. No tiene nada que ver el bateaje, como hemos podido ver. Básicamente este diagrama te indica qué es lo que me va a generar la finura del corte. Ahora, si te das cuenta, aquí hay una fórmula matemática que es lo que determina el punto final o lo que diríamos el punto, la finura, ¿ok? Voy a utilizar tu término. Y de eso va a depender cuán cóncavo o convexo sea el lente que genera la redirección del láser para poder condensarse y llegar a un punto, ¿ok? Entonces, en verdad es capacidad de máquina, no tiene nada que ver con los watts. Es la tecnología del fabricante. Muy bien. Por ejemplo, tenemos aquí otras aplicaciones como trofeos grabados, cortados y grabados en acrílico. Estas aplicaciones son están muy de moda ahorita, que son señales luminosas alumbradas desde un lado con LEDs, y todo lo grabado en la señal luminosa se ilumina. ¿Ok? Esta es una aplicación muy famosa ahorita que se utiliza inclusive para la señalética de servicios higiénicos, salidas de emergencia. Soy fanático de Star Wars, así que no podía faltar algo de Star Wars en mi presentación. Muy bien, Vicky Ideas, bienvenida. Ahora, toda la coyuntura COVID-19 nos ha dado una tremenda cantidad de aplicaciones que se están haciendo hoy por hoy con acrílico y con corte láser. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, cápsulas de acrílico que se utilizan para que los médicos que están encargados de entubar a las personas no tengan contacto con el paciente. Inclusive dentistas también lo utilizan porque el paciente está constantemente con la boca abierta. Acá tenemos, por ejemplo, manicuristas que utilizan estos separadores de acrílico
donde la persona que está tomando el servicio puede meter las manos sin tener contacto con la persona que está trabajando. En los supermercados, todos vamos a supermercados y vemos todas estas pantallas de acrílico que han aparecido en todas las cajas de los supermercados. Está muy, muy, no vamos a decir de moda, sino que se ha vuelto una necesidad que antes no existía. Entonces, la demanda de acrílico ha crecido tremendamente y la demanda de máquinas láser para cortar el acrílico ha crecido enormemente en estos momentos y hay muchísimo negocio para estas aplicaciones. Sigamos hablando entonces, y la máquina de corte láser Corbus SF1390i, ¿qué viene con la máquina? Número uno, el extractor de aire. El extractor es importantísimo por lo que vimos. Los gases que genera el corte láser tienen que ser extraídos y llevados fuera de mi local. No hay tal cosa como abre la puerta y que se ventile ahí un poco. Es tóxico lo que estamos inhalando, entonces tiene que estar cerrada la máquina para poder generar la suficiente succión, que es parte del diseño del fabricante, a través de un extractor de aire. Entonces, este extractor jala todas las emisiones que bota la propia operación del corte láser y las saca a través de un tubo. La máquina viene con un par de metros de tubo flexible. Nosotros ahí tenemos que conectarlo a nuestra chimenea o a los escapes que vamos a colocar en nuestro local. Entonces tiene que haber una inversión en desfogue de aire. Número dos, el compresor de aire. Viene con un compresor de aire porque, como vimos, el corte láser genera unas ciertas rebarbas y tienen que ser expulsadas a través de fuerza de aire comprimido para limpiar el conducto de corte. Viene con un chiller. ¿Qué es el chiller y para qué sirve el chiller? El chiller no es otra cosa que un enfriador de agua. Y lo que sucede es que el tubo láser genera tanto calor que necesita ser enfriado constantemente. Entonces, el tubo láser tiene un conducto espiral por el que ingresa el agua, enfría el tubo y el agua sale caliente. El agua caliente ingresa al chiller. El chiller tiene unos sistemas como de radiadores de carro. Entonces, el agua ingresa al chiller, se enfría, sale del chiller y vuelve a entrar al tubo para enfriar el tubo. Esto es una circulación constante. Entonces, el chiller viene incluido al comprar una máquina de láser. Otra herramienta que incluimos es la herramienta de corte rotativo. Es decir, es una herramienta a la que se colocan elementos cilíndricos como botellas, copas, vasos y se puede grabar. Me preguntaban por ahí si se puede grabar si se puede grabar vidrio. Correcto, podemos grabar vidrio sin ningún problema con una máquina de corte láser. Y la mesa de panel de abeja, que justamente de lo que se trata es que las rebarbas o los contaminantes que bota el elemento que voy a cortar puedan caer a través de ella y recogerse en el trash tray o en la bandeja de basura. Muy bien, a ver, por acá se me han juntado algunas preguntas, pero no quería cortar la explicación. Ya respondí respecto al vidrio. Braulio nos dice buenas noches. ¿Qué tan fino graba si hacemos una comparación de corte de letras? ¿Hasta qué medida de altura se podría dar para que sea legible dichas letras? Perfecto, ahorita vamos a ver la ficha técnica del equipo para que puedas ver justamente esos datos, y si me ayudan mis compañeros de Grafimundo a responder esas preguntas con la ficha técnica, les agradecería muchísimo para no cortar la presentación. Luego tenemos por aquí otra pregunta. ¿El agua que usa es destilada? Sí, ya íbamos a llegar a eso, pero te me adelantaste, Patricia, no te preocupes. Patricia está un paso adelante con nosotros. Tommy Cañote Vargas pregunta, ¿y graba también en piedra de granito? Sí, correcto. Estas aplicaciones se dan mucho para... se dan para... quiero usar la palabra correcta, para la confección de lápidas o recuerdos de este tipo. He visto mucho que graban en láser y hacen figuras hermosas. ¿Okay? Luego preguntan por acá cuál es el diámetro de corte para cilindros en la herramienta rotativa. Perfecto, eso también te lo vamos a responder con la ficha técnica, no te preocupes, ahí mis compañeros
me van a apoyar en el chat. Muy bien, entonces, seguimos avanzando con la presentación. ¿Y qué necesito para poder instalar el equipo? En pocas palabras, ¿cuáles son los gastos periféricos de poder instalar este equipo? Lo primero que necesito es un estabilizador de núcleo sólido. El estabilizador es básico para poder proteger nuestra inversión. Esto en cada webinar que hablo de un equipo lo repito. Debo invertir en un buen estabilizador de núcleo sólido para evitar que una subida o un bajón de corriente vaya a una subida de corriente nada más vaya a malograr mi equipo. Si quiero estar protegido contra un bajón de corriente, o sea, un apagón, definitivamente lo que necesito es invertir en un UPS. Es decir, si yo estoy en una zona donde se pierde constantemente la energía eléctrica, debo proteger mi equipo con un UPS, que no es otra cosa que una batería que entra en funcionamiento cuando se va la luz. Muy bien, la PC para controlar mi impresora. Necesito un pozo a tierra de 5 ohmios o menos. Por ahí en varias ocasiones me han preguntado, y voy a soltar la conjetura, y es, ¿y puedo trabajarla sin pozo a tierra? Vamos, caramba, yo puedo hasta prender un televisor sin necesidad de pozo a tierra. Pero si hay un accidente eléctrico, la persona que está manipulando ese televisor se va a electrocutar y va a morir. Entonces, el pozo a tierra acá ya no solo protege la inversión, sino protege al operador. Entonces, es una exigencia de defensa civil que un local que va a trabajar con este tipo de equipos tenga que contar con un pozo a tierra. Entonces, si alguien, un vendedor informal por ahí le dice, no, tranquilo, yo te instalo la máquina así no tengas pozo a tierra, la verdad es que es un riesgo tremendo. Nosotros en Grafimundo no lo hacemos por políticas de la empresa y porque, repito la historia, hace unos meses atrás vimos el caso de trabajadores de un fast food que murieron electrocutados justamente por falta de equipos de protección contra choques eléctricos. Entonces, es necesario el pozo a tierra. Maniobra, si es que es para más de un piso, perdón, me salté el envío si es que es a provincia. Nosotros despachamos las máquinas acá en Lima a una empresa de transportes que sea de confianza de la persona que está haciendo la compra en provincia y el envío va a cargo de la empresa que está realizando la compra del equipo. Recomendamos siempre utilicen empresas formales que tengan seguro de carga por si hay un accidente en el camino no pierdan su inversión. La maniobra, si es más de un piso, es necesario invertir en una compañía nuevamente que tenga mucha experiencia para hacer maniobras de elevación de este tipo de equipos y que no se dañe. Y necesitamos un montacargas de 2 toneladas porque la máquina es monobloque, es decir, viene en su caja, completa la máquina sobre una parihuela, entonces tiene que venir un montacarga de 2 toneladas, levantar la máquina para poder retirar la parihuela, bajar la máquina y luego rueda hasta el punto final y se asegura con sus patas. Entonces el montacarga de 2 toneladas es parte del proceso de descargar el equipo y se necesita, es parte de la inversión, es bueno tomarlo en cuenta. Muy bien, ¿cuáles son los consumibles de una máquina láser de este tipo? Gracias a las 80 personas que están conectadas con nosotros, vamos a hablar de los consumibles. Básicamente, 4 consumibles. El primero y más importante es el tubo láser. El tubo láser, como les contaba, se consume. ¿Cuánto es la vida de un tubo láser? Muy bien. Tubos láser existen de hasta 10.000 horas de trabajo, pero mi recomendación en experiencia es que siempre debemos hablar de un tubo láser, de la vida de un tubo láser como su vida óptima, es decir, su vida trabajando al 100%. Entonces, yo siempre pido, y a la hora de hacer mis cálculos de retorno de inversión, que calculemos la vida de un tubo láser en 1.000 horas. Básicamente, un tubo láser cuesta aproximadamente $1.000. Calcúlalo como 1.000 horas. Va a vivir muchísimo más que eso. Pero mientras va envejeciendo el tubo láser, yo voy a tener que cortar cada vez a más potencia. Es decir, si yo antes cortaba un sustrato de 5 milímetros al 50% de potencia, a las 1.000 horas ya voy a tener que cortarlo al 60% de potencia.
y a las 3000 horas ya voy a tener que usar el 80% de potencia y después el 90% de potencia y voy a estar con mi tubo a máxima potencia y va a llegar un punto en el que ya no voy a poder cortar los sustratos que antes cortaba. Entonces ahí es cuando yo decido cambiar mi tubo láser. Entonces, yo siempre recomiendo que una parte de mi costeo de hora de trabajo se vaya para la chanchita del nuevo tubo láser. Siempre. Es el consumible más caro. Luego tenemos el lente, que como les expliqué es el que condensa el rayo láser. Y tenemos los espejos, que es por donde rebota el láser. Los espejos se agreden al recibir constantemente el láser, llega un punto en el que se ponen opacos y empezamos a perder potencia. Yo puedo decir, oye, mi tubo está nuevo, no logro cortar con buena precisión o con buena potencia. Muchas veces son los espejos que no están reflejando de manera correcta la luz y ya hace falta cambiarlos. Y por último, el agua destilada, que dependiendo del uso que le doy a la máquina, entre cada 6 meses y un año se cambia todo el circuito de agua destilada del chiller. A ver, vamos a responder algunas preguntas por acá. Patricia dice, entiendo que el estabilizador de núcleo sólido no viene con la máquina. Correcto. ¿Cuál es su precio? Bueno, nosotros no vendemos estabilizadores de núcleo sólido. La verdad es que hay muchos proveedores en el mercado. Si nos escribes, nosotros podemos recomendarte varios proveedores con los que puedas cotizar y ahí ver tu mejor terna y comprarle al que más confianza te dé. Nosotros trabajamos con varios proveedores durante varios años, pero nuevamente lo que te recomendamos es que no escatimes en esa inversión. Es decir, ir a un puesto informal y comprar un estabilizador. Hasta hemos sabido de casos de gente que llega con su estabilizador, no funciona bien y cuando lo abres tiene un bloque concreto adentro para darle peso y es un estabilizador Bamba. Entonces siempre busca empresas proveedores de servicios eléctricos que sean de confianza. Muy bien, seguimos avanzando un poco más. ¿Cómo se costea el trabajo en láser? Número uno, el costo de operación de un equipo láser es por hora. Entonces podemos hablar grosso modo que los consumibles rodean los 3 soles. Como les dije, un tubo láser vive mucho más de 1000 horas, pero si más o menos agarramos y calculamos que en 1000 horas yo ya debo tener mi chanchita armada para comprar un próximo tubo láser en cualquier momento, yo debería calcular más o menos que 3 soles de mi operación constante por hora, yo lo voy a destinar a un ahorro para comprar tubo láser, para comprar agua, para comprar lentes y espejos. Muy bien, entonces 3 soles se van a dedicar a los consumibles y 2 soles es lo que se gasta por hora aproximadamente en energía eléctrica. ¿Cómo se calcula esto? La máquina consume más o menos unos 4000 watts, 4 kVA. El costo promedio de cada kVA es de 50 centavos de sol. Entonces en 4 kVA por hora tenemos aproximadamente 2 soles en energía eléctrica por hora. Así que mi costo de operar el equipo láser, mi costo de hacer cortes por hora es de aproximadamente 5 soles. A ver, vienen por acá algunas preguntas. Walter Waquisto pregunta, los consumibles, ¿quién los cambia? Ok, los espejos y el lente lo cambia un técnico de Grafimundo. ¿Por qué razón? Porque los espejos se calibran, ¿ok? Hay que calibrarlos para que el haz de luz viaje exactamente por donde queremos que viaje y al final amplifique y llegue al punto que queremos que llegue. Entonces, los espejos y el lente lo cambia un técnico. El tubo láser lo cambia también un técnico de Grafimundo. Es una operación que no tarda mucho, no es muy compleja, entonces es una operación bastante económica. Lo que hay que juntar y comprar y tener siempre ahí en backup es tu tubo láser. Y respecto al agua destilada, en el agua destilada la verdad es que lo puede cambiar el mismo operador, no hay ningún problema. Ahora, tenemos operadores inclusive que llegan a un cierto nivel de expertise que si se les descalibra la máquina ellos mismos logran hacer la calibración ya con tiempo de trabajo y aprendiendo la mecánica, ¿no? Melvin, bienvenido.
Quique, bienvenido. A ver, Patricia, tenemos otra pregunta por acá. Aproximadamente, ¿cuál es el costo de los consumibles y cada cuánto tiempo se incurre en este gasto? A ver, entre lente y espejos debes gastar más o menos unos $100. Y nuevamente esto va a depender de la cantidad de uso. Puedes llegar a los 6 meses y ya requerir un cambio, como puedes llegar al año y recién ahí requerir un cambio. ¿Por qué razón es esto? Porque la máquina, su consumo es por horas. Entonces, si una persona trabaja la máquina 4 horas diarias, va a ser muy diferente a alguien que trabaje la hora 8 horas diarias. Entonces, lo más probable es que el que la trabaja 4 horas haga su cambio al año y el que trabaja 8 horas con la máquina haga su cambio a los 6 meses. Entonces, ¿cuánto de garantía dan por el equipo? Manuel Sarabia, bienvenido. La garantía es de 1 año por el equipo. Muy bien, entonces, ¿cuánto debo cobrar por un trabajo en láser? El precio en el mercado por hora fluctúa, ¿ok? Pero lo que vienen a cobrar o la tarifa más conocida es la tarifa por minuto. Te cobran entre 1 y 1,50 sol por minuto. ¿De qué depende entre 1 y 1,50 sol? Ya que hay 50% de diferencia. Depende del distrito en el que me encuentro, depende de cuáles son mis clientes, depende de cuál es la aplicación, depende de cuál es el material a cortar. Dependiendo de todos estos factores es que el que da el servicio de corte cobra entre 1 sol y 1,50 sol el minuto. Entonces, se carga el archivo a la computadora, al software del cortador láser, calcula el tiempo y con eso yo puedo cobrar el servicio. Entonces, ya que fluctúa entre 60 soles y 80 soles la hora, vamos a tomar el valor más bajo como referencia. Siempre vayamos al escenario más pesimista. 60 soles por hora es mi cobranza. Mi costo, vimos que aproximadamente era de 5 soles. Tengo una rentabilidad bruta de unos 55 soles la hora. ¿Por qué hablo de rentabilidad bruta? Porque tenemos que hablar también de los costos de local, tenemos que hablar de los costos de operador. Y eso también cambia. Es muy distinto el metro cuadrado en el Callao, donde vivo yo, que el metro cuadrado en Paita, que el metro cuadrado en Miraflores. ¿Ok? Cada metro cuadrado es distinto, hay un valor distinto que agregarle ahí y lo mismo el costo por la mano de obra. Ahora, nuevamente vamos a un escenario pesimista, trabajando unas 4 horas diarias el equipo, 6 días por semana, la rentabilidad bruta mensual sería de unos 5.600 soles. A ese nivel de producción bastante bajo, yo diría que el retorno de mi inversión en un equipo láser fluctuaría entre 4 y 5 meses. Yo he recuperado el dinero que invertí en comprar un equipo láser y de ahí en adelante ya hablamos de rentabilidad pura. Obviamente, si trabajo el doble, 8 horas diarias, mi ingreso va a ser el doble y voy a recuperar mi inversión muchísimo más rápido, en la mitad del tiempo. ¿Hay alguna capacitación para la operación del equipo? Sí, Walter. Cuando adquieres el equipo, nosotros nos encargamos de la instalación del mismo y de la capacitación a más de un operador si es que es necesario. Nos preguntan también por aquí, acrílico, supongo que sí sirve, estás en lo correcto, Fanny. ¿Cuánto espesor corta? Como dije, el espesor del acrílico fluctúa entre los 10 y 15 milímetros de espesor máximo que corta el equipo. Ahora, ¿por qué razón no es bueno siempre tirarse al espesor máximo? Es decir, tengo una máquina de 150 watts, voy a cortar acrílico de 15 milímetros. Porque ni bien mi tubo empiece a gastarse y empiece a perder potencia, ya no voy a alcanzar la potencia máxima. Entonces, cuando yo hablo de cortar acrílico de 15 milímetros, sería a potencia máxima. Entonces, obviamente el consumo de mi tubo va a ser muchísimo más rápido. Me voy a consumir el tubo más rápido que si trabajara al 50% de potencia. Muy bien. Listo, seguimos avanzando entonces. ¿Cuánto espacio necesito para operar una láser? El espacio de trabajo que necesitamos es más o menos de 3,30 m por 2,90 m. En pocas palabras, si hablo de trabajar desde casa, yo podría una cochera tranquilamente convertirla en un centro de corte láser.
Lo que hay que tomar en cuenta son las dimensiones del embalaje, porque el equipo, como les dije, es monobloque, viene en una sola caja, mide 1,90 m por 1,45 m por 1,15 m de alto. Entonces, si yo digo, por ejemplo, yo no quiero trabajar en la sala de mi casa, tengo acá espacio, yo puedo poner un pozo a tierra en mi jardín y empezar a trabajarlo aquí, ok, por la puerta no va a entrar. Vas a tener que romper pared para poder ingresar el equipo. Entonces es importante tomar en cuenta estos inconvenientes que se pueden presentar. Más fácil, por ejemplo, sería abrir un portón de una cochera, meter el equipo láser y empezar a trabajarlo ahí. El peso bruto del equipo es de 480 kilos. Entonces recomendamos siempre que el equipo vaya en un primer piso. Puede ir a un segundo piso, pero recomendamos siempre que la estructura soporte ese peso. Básicamente está dividido en 4 patas el peso. Entonces estamos hablando de 240, unos 120 kilos que carga cada una de las patas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un segundo piso, pero de madera o de fierro, mezclado con otros materiales, la verdad es que no recomendamos. Lo mejor es tener el equipo en primer piso, suelo de concreto, porque si se mueve el piso, si el piso llega a ceder de alguna forma, el equipo se descalibra. Recuerden que el láser está rebotando a través de espejos más o menos de este diámetro, de unos 3 centímetros de diámetro. Entonces, cualquier movimiento en el equipo va a hacer que se descalibre y empiece a cortar mal y tengamos que llamar al técnico para recalibrar el equipo. ¿Ok? ¿Hay equipos más pequeños? Sí, Grover, vendemos un cortador láser de escritorio mucho más pequeño. Puedes ingresar a nuestra página web. A pesar de que no es parte de esta presentación, pero ahí mis compañeros te van a hacer llegar el link y la ficha técnica del equipo más pequeño o el grabador láser de escritorio. ¿Venden acrílico? Kiara, sí, vendemos acrílico. Lo pueden ubicar también en nuestra página web y justamente al final vamos a hablar un poco de insumos. Recién me conecto. Tefi, ¿cuál es el costo? Tefi, vamos a sacar un link para que te puedas inscribir, para que te podamos enviar una cotización, porque justamente para los que han asistido a este webinar vamos a darles un precio promocional muy especial. Muy bien. Respecto al software y su compatibilidad, es completamente compatible el software con PC. No hay ningún problema. Ahora, ¿qué bono recibo por separar mi láser Corbus esta semana? Para comenzar, yo puedo separar mi láser con $100 nada más, hago un depósito de $100, separo el equipo y luego vemos el tema de financiamiento bancario, papeleo, etc. Para las personas que separen su equipo láser esta semana, lo que estamos dando como bonificación, además de la instalación, además de la garantía, del año de garantía, además de la capacitación y entrenamiento, lo que les estamos dando es un lente adicional, ¿ok? Entonces no voy a tener que gastar en ese consumible en 6 meses o un año, lo que necesite, voy a tenerlo ahí de backup sin ningún problema. Un juego de espejos adicionales, el juego consta de 3 espejos, también le vamos a dar un kit de espejos adicionales para que ustedes puedan tenerlo en backup y vamos a darles una plancha de acrílico de 1,20 m por 2,40 m, es decir, de ahí me salen 2 cortes para mi mesa de trabajo, de 2 milímetros, una plancha de 3 milímetros y una plancha de 4 milímetros. Es decir, vas a recibir el equipo perfectamente listo como para poder empezar a hacer pruebas y estar preparado para el entrenamiento del equipo láser. A ver, por acá Fanny nos hace la pregunta, ¿puedo hacer los cortes de mascarilla en acrílico y el software es fácil de usar? A ver, el software de corte es simplemente una plataforma en la que se carga mi diseño y lo mando a cortar. Es decir, es bastante user friendly, muy amigable de utilizar. Lo que yo necesito saber utilizar es un software vectorial. ¿Qué es un software vectorial? Es un software en el que trabajo líneas, porque una máquina CNC como un láser, lo único que reconoce son líneas. Entonces, mi software vectorial que yo debo trabajar debe ser o Corel o Illustrator. Entonces, para eso, si no brindamos capacitación, ustedes tienen que meterse un cursito de Corel, hay varios en internet,
o de Illustrator, el software con el que ustedes más se sientan cómodos. Ahora, con eso hacen las mascarillas. Lo que pasa es que tengo un pequeño negocio y me están pidiendo separadores COVID-19 y quiero saber la velocidad. Sí, correcto, para hacer los separadores de acrílico, esta es la máquina perfecta. Ahora, las mascarillas dependen mucho del material y cuán resistente es el material a la alta temperatura. Hay materiales, por ejemplo, el polipropileno, que yo le aplico calor y lo derrito, ¿ok? Es muy sensible a la temperatura, entonces no lo voy a poder cortar con láser, tengo que hacer corte tangencial con cuchilla. Pero el acrílico, por ejemplo, que es lo que se utiliza para los separadores, que hemos visto justamente diapositivas más atrás, la aplicación de la máquina es perfecta. ¿Cuál es el ancho mínimo entre líneas de corte? La verdad es que yo puedo hacer una línea perfectamente al costado de la otra y de eso va a depender el enfoque de mi corte. Es decir, vamos a hablar de cuáles son las variables que yo muevo en una máquina de corte láser. Yo muevo velocidad, a qué velocidad quiero ir, si voy al 100% de la velocidad, al 50%, al 20%. La potencia, cuánta fuerza quiero que emita el tubo láser. La altura, es decir, el enfoque que voy a tener del láser al material. Yo quiero que sea lo más fino posible. Entonces, la altura es lo que se calcula. Y prácticamente moviendo esos 3 factores, yo voy a poder obtener todo un catálogo de cortes de láser. Es decir, no hay tal cosa como que yo a la máquina le diga, ok, ahora voy a cortar acrílico de 5 milímetros. No, yo voy a tener un chart, una tabla en la que yo voy a saber que con mi máquina, si quiero cortar este acrílico de 4 milímetros, lo corto, voy a decir números al azar, a 70% de velocidad y a 60% de potencia. ¿Qué es lo que yo voy a notar al pasar el tiempo, luego de pasadas las 1000 horas? Es que voy a empezar a necesitar ya no 60%, sino 70, 80. Voy a ir subiendo la potencia de mi tubo láser para poder alcanzar la misma capacidad de corte. Muy bien, nuevamente ahí les están haciendo llegar la ficha técnica para que puedan ver especificaciones como velocidad, ancho de punto, etc. Muy bien, entonces vamos a ver ahora un pequeño video rápidamente respecto a qué insumos ofrece Grafimundo, dura solo 3 minutos, qué insumos ofrece Grafimundo como suma al hecho de poder tener tu máquina láser y poder tener a Grafimundo como un socio comercial. Vamos a escuchar rápidamente el video. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan José Rodríguez. Yo soy gerente comercial en Grafimundo. Gracias por estar en este entrenamiento, en este webinar de Láser Corbus. Es un gusto para nosotros tenerlos. Queríamos no dejar de contarles acerca de todo el portafolio que tenemos de productos. Como ustedes saben, Grafimundo es especialista en productos y en equipos y queremos contarles de todo lo que tenemos para poder trabajar con sus máquinas. Y qué mejor que hacerlo con nuestra página web. Ingresando a grafimundo.com.p, como sabe, Grafimundo tiene una página web muy completa, ustedes van a poder encontrar la línea de productos y ingresando a láminas rígidas van a poder tener todo el portafolio de productos que tenemos para ofrecerles. Entonces, por ejemplo, poliestireno. Poliestireno es una fibra muy moldeable, que es termoformable, que puede ser cortada muy bien con láser, en especial de 1 milímetro. Cuando es más delgado, probablemente tenga que hacer un acabado con un lijado porque queda un poquito marrón cuando termina de cortarlo por la acción del corte justamente propio del láser que quema. Otro producto, bueno, ideal es el acrílico. Grafimundo tiene una línea muy completa de acrílico. Nos está llegando un nuevo lote a partir de la quincena de julio. Si ustedes ingresan al landing para precios de láser, también van a poder recibir una lista de precios de todos los rígidos. Acrílico de 2, de 3, de 4 milímetros y lámina PET también vamos a tener muy pronto para todos ustedes. Tenemos también el aluminio compuesto, el Alubón o el Lucobón, que son marcas comerciales. Nosotros le llamamos lámina rígida de aluminio. Este producto, que lo tenemos de espesores también, es ideal para cortar en láser. Tiene un espesor de aluminio por una cara y por otra, y compacto de PVC por dentro para hacer señales. Es excelente.
Otro producto muy bueno es el tema del PVC. El PVC técnicamente es usado más como multicortadora, pero tenemos mucha buena experiencia de corte con láser. Nuevamente, el corte láser hace que se queme un poco y tendría que tener un acabado final de lijado para que quede mejor, ¿no? Luego de eso también tenemos el foam, el PS foam y el paper foam. En especial el PS foam queda muy bien también cortándolo. También hay que hacer un acabado porque hay un cambio de color por el corte, pero se puede cortar. Es muy útil hacerlo. Entonces pueden ingresar a cada uno de estos links y van a poder accesar a información muy clasificada. Por ejemplo, vamos a entrar a acrílicos, que de hecho es uno del producto más consumido con láser. Ya tenemos montado aquí nuestro acrílico Aquacril de 2, 3 y 4 milímetros para que ustedes puedan ingresar y verlo. Tanto transparente, bueno, blanco ya no tenemos continuado, pero sí transparente y van a poder bajarse cartas técnicas, información, espesor. El último acrílico que nos llega ahora nos llega con film, es excelente, nos llega con film y viene con bordes de protección en las esquinas, ¿no? Entonces, por favor, estén siempre conectados con nosotros. Los invito a ingresar a nuestro canal de YouTube, háganse fan de Facebook, siempre enviamos información clasificada y recuerden que Grafimundo le ofrece la línea más completa de productos para que usted exponga y desarrolle al máximo su láser y pueda ser un socio comercial y poder llevar a usted los mejores productos del mercado. Muchas gracias. Excelente, ese fue el mensaje de nuestro gerente comercial Juan José Rodríguez. Entonces, veo aquí bastante interés, nos están preguntando, Eric Ríos nos pregunta cuál es el costo del equipo, Pepe Arroyo nos pregunta si los modelos más pequeños tienen también el bono expuesto. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que ingresen, justo ahí abajo hay un link en uno de los comentarios, el comentario fijo, para que puedan ingresar al link. Juan Pablo, por favor, ingresa al link. Ahí te va a pedir nombre, tu empresa, número de teléfono, tu correo electrónico para poder enviarte la cotización de la promoción por este equipo. Entonces, por favor, el precio es bastante bueno, es un precio súper promocional como para las circunstancias que estamos viviendo y para que puedas emprender e iniciar tu negocio. Rubén, por favor, ingresa al link y ingresa tus datos para que podamos hacerte llegar una cotización del equipo. Muy bien, entonces, amigos, por favor, no olviden darle like a nuestra página de Facebook, compartir este video con sus conocidos y inmediatamente se publique este video, les haremos conocer que ya está en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y compartirlo con sus amigos para que podamos tener cada vez más conocimiento respecto a este hermoso negocio en el que nos encontramos, que son las artes gráficas. La verdad es que tenemos muchísimos años de experiencia. Grafimundo tiene más de 25 años de experiencia en este mercado y la mejor manera de iniciar un negocio es tener el socio estratégico correcto. Y estamos más que seguros que en Grafimundo van a poder encontrar absolutamente todo lo que necesitan, desde equipos, insumos, soporte técnico y el servicio postventa que ustedes se merecen. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Gracias por haber estado conectado a las más de 80 personas que estuvieron en línea con nosotros. Y por favor, estén atentos y no se pierdan nuestros próximos webinars que están por venir. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos.